Bienvenidos una semana más al podcast sobre inversión y educación financiera, fondos de inversión y valores. Mi nombre es Eusebio Gómez, soy asesor financiero y tengo la misión de hacer las cosas de manera diferente, ayudar a muchas personas a lograr buenos resultados financieros y con ello proporcionarles el conseguir la vida que desean llevar. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Bueno, empezamos como siempre recordando la responsabilidad y el aviso legal. El contenido de este podcast tiene exclusivamente fines informativos y divulgativos. En ningún caso debe interpretarse como una recomendación personalizada de compra, venta o mantenimiento de valores, fondos de inversión o cualquier otro instrumento financiero mencionado. La publicación de este podcast es a título personal. Las opiniones expresadas reflejan únicamente el punto de vista del autor en el momento de su emisión y pueden cambiar sin previo aviso. Cada inversor debe analizar su situación financiera personal, su horizonte temporal y su perfil de riesgo antes de tomar cualquier decisión de inversión. El autor no se responsabiliza de las decisiones de inversión tomadas por los oyentes, siendo cada inversor el único responsable de sus propias acciones y resultados. Bien, pues sin más dilación, vamos con el capítulo de esta semana. Y antes de nada, vamos a decir el ganador del concurso del libro, que consistía en adivinar cómo terminaba el valor liquidativo del fondo Seilen a 29 de mayo del 2026. Bien, el valor liquidativo del fondo terminó en 435,66 y el ganador, que prácticamente lo ha clavado, se denomina, yo creo que no es él, pero bueno, se denomina Juan Carlos I, Juan Carlos obviamente no es Juan Carlos I, vamos, mucho me tendría que equivocar, pero casi seguro. Pone ese porque viene un email que tampoco voy a decir, pero bueno, viene, este es el ganador. Bueno, Juan Carlos, me pondré en contacto contigo, te mandaré un email para que me mandes la dirección de donde quieres que te entregue el libro. Juan Carlos pronosticó 436,40, es decir que hay gente que se ha quedado también bastante cerca. Por ejemplo, Juan Manuel se quedó en 437,45, en fin, ha habido gente que se ha quedado cerca, pero vamos, Juan Carlos prácticamente lo ha clavado. Bueno, seguiremos con el concurso en próximos episodios, porque como os comenté, al final este es el primero de 4 que tenemos para sortear. Bueno, pues sin más dilación, vamos con el programa de esta semana, que le he llamado el gran error que comete la mayoría de inversores cuando el mercado sube fuerte. Y vamos a hablar un poco de ahora que el mercado está en máximos, lo que muchos oyentes digamos que bajan bastante la guardia y hacen cosas un poco que no deberían de hacer, errores más comunes, etcétera, ¿vale? Bueno, como decía, vamos a hablar de uno de los errores más comunes y más peligrosos que cometen la mayoría de inversores cuando el mercado empieza a subir con fuerza. Y lo curioso es que este error no suele aparecer cuando las cosas van mal, no. El problema aparece precisamente cuando todo parece ir bien. Cuando abrimos la app y ves todo en verde, cuando los índices suben semana tras semana, cuando tus amigos empiezan a hablar otra vez de bolsa, cuando los medios publican titulares optimistas y cuando empieza a aparecer esa sensación de quizás esta vez sea diferente, porque hay algo que la mayoría de inversores no entiende. Los mercados alcistas no destruyen carteras de inmediato, las destruyen lentamente haciendo que la gente pierda la disciplina. Y hoy lo que quiero hacer es precisamente profundizar en todo esto. ¿Por qué las subidas fuertes generan más errores que las caídas? ¿Qué ocurre psicológicamente en nuestra mente? ¿Por qué incluso inversores inteligentes acaban tomando malas decisiones? ¿Y cómo evitar caer en esta trampa? Porque si consigues dominar este punto, probablemente ya estés por delante de la mayoría. Y al final de todo el capítulo vamos a ver también un poco ejemplos de fondos ideales ante este entorno de mercado. El error principal. Vamos directos al centro del episodio. ¿Cuál es el gran error que comete la mayoría de inversores cuando el mercado sube fuerte? Confundir una subida del mercado con habilidad propia. Y esto, que parece una tontería, pero cambia completamente la forma de invertir. Cuando el mercado lleva meses subiendo, empieza a ocurrir algo muy peligroso. La gente deja de pensar en riesgo. Empiezan a creer que entienden más de lo que realmente entienden. Y aquí aparece una de las trampas psicológicas más importantes en inversión.
que es el exceso de confianza. Porque cuando compras algo y sube rápidamente, tu cerebro no piensa, qué suerte he tenido. Tu cerebro piensa, soy bueno en esto. Y cuanto más sube el mercado, más fuerte se vuelve esta sensación. Empiezas a subir más riesgo, empiezas a concentrar más posiciones, empiezas a dejar de diversificar, empiezas a comprar cosas que hace unos meses jamás habrías comprado. Y lo peor, empiezas a justificar cualquier precio. Esto pasa muchísimo en la mayoría de ciclos alcistas. La narrativa cambia completamente. Y recordar que en mercados financieros, prácticamente casi siempre, primero va el precio y luego va la narrativa que justifica ese precio, ya sea por una subida muy fuerte o por una caída muy fuerte, etcétera, ¿vale? Siempre puede haber cualquier narrativa para cualquier precio, eso está claro. Las empresas dejan de valorarse por beneficios y empiezan a valorarse por expectativas futuras. Y luego por historias. Y finalmente, simplemente porque todo sube. Y ahí es cuando empiezan los problemas. Porque en los mercados lo que más dinero destruye no suele ser el miedo. Realmente es la euforia. Y el miedo te hace vender, pero la euforia te hace asumir riesgos absurdos junto antes de que llegue la realidad. Y si miramos la historia, esto ocurre constantemente. La burbuja.com, las SPAC, las meme stop, las criptomonedas en determinados momentos, la vivienda en 2007. Siempre cambia el activo, pero la psicología es exactamente la misma. Vamos a tratar de poner todo esto en contexto, ¿de acuerdo? ¿Por qué el mercado alcista te hace ser menos racional? Hay algo muy interesante sobre la naturaleza humana. Nuestro cerebro está diseñado para extrapolar el presente. Si algo lleva subiendo durante meses, automáticamente creemos que se irá subiendo. Y esto tiene sentido desde un punto de vista evolutivo. El problema es que los mercados financieros funcionan de otra manera. Los mercados se mueven por ciclos y precisamente cuando parece que el futuro está más claro, suele ser cuando más peligro existe, porque el mercado alcista cambia la percepción del riesgo y esto es clave. Cuando llevas tiempo ganando dinero, el riesgo parece menor, la volatilidad parece irrelevante, las caídas parecen oportunidades inmediatas y el mercado empieza a sentirse fácil, porque el mercado, recordad que nunca es fácil, simplemente hay momentos en los que está recompensando aunque esté tomando malas decisiones. Y aquí está una de las ideas más importantes del episodio. Un mercado alcista puede ocultar errores durante mucho tiempo. Puedes pensar que eres un gran inversor, cuando en realidad simplemente estás montando en una ola de liquidez. Y esto realmente es peligrosísimo, y realmente este es el verdadero peligro, porque cuando el entorno cambia, esos errores salen a la luz de golpe. Hay una frase muy famosa de Warren Buffett que resume esto perfectamente. Solo cuando baja la marea descubres quién nadaba desnudo. Y esto es exactamente lo que ocurre durante las subidas, casi todo parece funcionar, pero cuando llega la volatilidad, descubres si realmente entendías lo que compraste, descubre cuánto riesgo estabas asumiendo y descubres si tu estrategia era sólida o simplemente dependía de que todo seguiría subiendo. Un comentario al hilo de esto, mi experiencia actual. En el momento actual todo el mundo quiere más riesgo del que realmente puede asumir y eso ya es un síntoma claro de que estamos en un mercado probablemente, pues bueno, no sé si de pico y demás, porque bueno, a largo plazo siempre los mercados suben, pero cuando todo el mundo quiere asumir más riesgo del que realmente puede asumir, ya es un síntoma claro de que debes de ir con bastante cuidado. Bueno, también vamos a hablar un poco sobre el efecto FOMO y la presión social, que es un poco el miedo realmente a quedarse fuera, porque cuando el mercado sube fuerte aparece algo muy incómodo. Empiezas a sentir que otros están ganando dinero más rápido que tú y esto afecta muchísimo más de lo que la gente cree, incluso a inversores bastante experimentados. Estamos constantemente comparándonos y en los mercados alcistas esta comparación se intensifica muchísimo. Empiezas a ver gente presumiendo de rentabilidades, capturas de pantalla en redes sociales, titulares de esta acción ha subido un 300%, influencer hablando de activos milagrosos y personas que parecen haber hecho expertas de la noche a la mañana. Y poco a poco empiezas a cuestionarte. ¿Y si estoy siendo demasiado prudente? ¿Y si debería subir más riesgo? ¿Y si me estoy perdiendo la oportunidad?
Y esto es un poco lo que os comentaba anteriormente. Y ahí es donde muchísima gente rompe su estrategia, porque dejan de invertir con un plan y empiezan a perseguir rentabilidades. Y perseguir rentabilidades, como norma general, suele acabar bastante mal, porque normalmente el inversor minorista entra tarde. Entra cuando la narrativa ya está instalada, cuando los precios ya han subido muchísimo, cuando el entusiasmo es máximo. Hablaré un poco más adelante de la psicología y de los ciclos del mercado también. Y estadísticamente suele ser cerca de los techos. No porque la gente sea tonta, sino porque emocionalmente es muy difícil comprar cuando todo cae y muy fácil comprar cuando todo sube. Y justo tenemos que hacer lo contrario a esto. Por eso, invertir correctamente suele sentirse incómodo, porque muchas veces hacer lo correcto significa no seguir la moda, aceptar quedarte atrás temporalmente y mantener la disciplina mientras otros parecen ganar más rápido. Y esto psicológicamente cuesta muchísimo. Quizás estemos en estos momentos, en uno de esos momentos. Bueno, esto solo el tiempo lo dirá. Pero también veremos un poco más adelante que esta estrategia debemos de implantar en escenarios como este. La mayoría compra por análisis, pero termina vendiendo por emociones. El FOMO hace que la gente compre activos que jamás compraría si el precio no estuviera subiendo. En inversión, perseguir rentabilidades suele ser la forma más rápida de destruirla. Bueno, el error de cambiar tu estrategia en mitad del ciclo. Otro error enorme que aparece cuando el mercado se dispara. La gente abandona estrategias sólidas para perseguir lo que mejor funciona en ese momento. Esto pasa constantemente. Un inversor lleva años construyendo una cartera razonable, diversificada, con visión a largo plazo, con gestión del riesgo, esto es muy importante, pero de repente ve que determinados activos están subiendo muchísimo más y empieza la comparación. Entonces ocurre algo bastante humano. Empieza a modificar su estrategia, no porque haya cambiado su filosofía, sino porque no soporta ver que otros ganan más. Y aquí es donde empieza el caos. Porque la inversión funciona muchísimo peor cuando tomas decisiones emocionales. Empiezas haciendo pequeños cambios, luego aumentas posiciones, luego eliminas activos financieros, luego concentras la cartera y sin darte cuenta terminas teniendo una estrategia completamente distinta a la que realmente podías soportar emocionalmente. Y el problema no aparece cuando el mercado sube, el problema aparece cuando llega la primera caída. Ahí descubres si realmente podías tolerar este riesgo. Porque, como decía anteriormente, mucha gente cree que tiene alta tolerancia al riesgo hasta que pierde dinero de verdad. Y esto es importante. La tolerancia al riesgo no se descubre, en teoría, en las subidas, se descubre en las caídas. Por eso los mercados alcistas son engañosos, porque hacen que la gente sobreestime su capacidad emocional. ¿Qué hacen los inversores que sobreviven muchos años y que, de alguna manera, yo siempre digo este símil, y que no son turistas de la inversión? John Templeton decía, los mercados alcistas nacen en el pesimismo, crecen en el escepticismo, maduran en el optimismo y mueren en la euforia. Probablemente una de las mayores definiciones de cómo realmente funcionan los ciclos de mercado, porque el momento más peligroso para muchos inversores suele llegar cuando el optimismo se ha convertido en euforia. Recordar el episodio 298 donde hablaba de lo que está haciendo a día de hoy Warren Buffett, que también es importante y va un poco entrelazado con este capítulo. Más frases, en este caso de Warren Buffett. Dice lo siguiente, el mercado es un mecanismo de transferir dinero del inversor impaciente al inversor paciente. Depende de nosotros elegir de qué lado queremos estar. Muchos inversores comentan, esto que dices está muy bien, pero yo prefiero seguir en el mercado, ya veré cuando esto empiece a caer la opción de salirme. Creerme, no lo ves. A veces el mercado empieza a caer a muy pocos y cuando te quieres dar cuenta llevas un menos 15. A veces el mercado cae en 2-3 sesiones esos importes y luego o sigue cayendo o vuelve a subir. Mi experiencia me dice que es mucho mejor actuar de forma mucho más prudente y tener una estrategia mucho más conservadora de lo que pueda tener por mi nivel de riesgo. Una menor exposición a renta variable de la que sería aconsejable. ¿Qué pasa si me equivoco? Solo pasará que ganaré menos. Bueno, digamos que podemos vivir con esto. ¿Qué pasa si estoy en lo correcto y el mercado cae un 50%? Ojo, no es la primera vez que el mercado cae un 50%. Fijaros, para volver a los niveles previos tiene que subir un 100%. Imaginaros que hemos tomado una actitud prudente y compramos.
Ya no digo en valle y en el momento justo de máxima caída, que eso es imposible, pero sí bastante por debajo de los niveles previos. En los siguientes 3-5 años la rentabilidad de la cartera simplemente va a ser espectacular. Y ojo, asumiendo menos riesgos que si estamos al 100% invertidos. Pues desde mi punto de vista tiene menos riesgo invertir cuando el mercado ha caído un 50% y los titulares son muy catastrofistas que estar invertidos ahora al 100%. La diferencia entre un inversor profesional y uno impulsivo muchas veces no está en la inteligencia, sino en la capacidad de mantener la calma. El dinero grande rara vez se construye con movimientos brillantes. Normalmente se construye evitando errores enormes. Es como en el mundo del tenis. Si no cometemos errores no forzados, tenemos muchos puntos ganados en el partido o dejamos de perder, que es un poco similar. Invertir con éxito no consiste en predecir el futuro, consiste en sobrevivir el tiempo suficiente. Y al final, la frase de siempre, no ser un turista de la inversión es nuestro objetivo, mantener en todo momento un sentido empresarial en la inversión. Ahora bien, ¿qué hacen los inversores que realmente sobreviven durante décadas? Porque esta es la clave. No ganan muchísimo durante un año, pero si nos siguen en el juego durante 20 o 30 años. Y normalmente hacen justo lo contrario que la mayoría. Primero, mantienen la disciplina, incluso cuando parece aburrida. No cambian completamente su estrategia porque un sector esté de moda. Segundo, entienden que los mercados alcistas generan ilusión de invulnerabilidad y precisamente por eso se vuelven más prudentes cuando todo el mundo está extremadamente optimista. No necesariamente venden todo, pero sí revisan valoraciones, concentración de cartera, exposición al riesgo, liquidez y expectativas irreales. Tercero, separan resultados de decisiones y esto es importantísimo. Una mala decisión puede salir bien temporalmente y una buena decisión puede salir mal a corto plazo. Los grandes inversores entienden bastante esto. No evalúan solo el resultado, evalúan si el proceso fue correcto. Porque si solo miras resultados durante un mercado alcista puedes terminar reforzando hábitos peligrosos. Y cuarto, aceptan que no necesitan capturar cada oportunidad. Esto es fundamental. No hace falta entrar en todas las modas, no hace falta perseguir cada activo explosivo, no hace falta maximizar cada tramo alcista. Muchas veces, preservar el capital y mantener emocional es muchísimo más importante. Recordar la frase de Warren Buffett que dice: los mercados financieros son un mecanismo de transferir dinero del inversor impaciente al inversor paciente. Porque el objetivo real no es hacerse rico rápido, es construir riqueza de manera sostenible. Bueno, vamos un poco ya con la conclusión final. Los mercados alcistas hacen ricos a muchos inversores, pero solo la disciplina consigue mantenerlos ricos. No consiste en llegar, consiste en mantenerse. La euforia convence a la gente de que el riesgo ha desaparecido. El mercado se encarga después de recordar que nunca fue así. En bolsa, las peores decisiones rara vez parecen peligrosas, mientras todo está subiendo. El mercado tiene una forma muy cruel de enseñar humildad. Primero te recompensa por los errores y después te presenta la factura. Así que si tuviera que resumir todo este episodio en una sola idea sería: el mayor peligro de un mercado alcista no es la subida, es lo que esa subida hace en tu cabeza. Porque cuanto más sube el mercado, más fácil es sentirte invencible, más fácil es asumir riesgos excesivos, más fácil es romper tu disciplina y más fácil es olvidar que el mercado siempre funciona por ciclos. Y aquí está la paradoja: los mayores inversores no son los que más se emocionan cuando el mercado sube, son los que consiguen mantenerse racionales cuando todos los demás dejan de serlo, porque invertir no va de acertar cada movimiento, va de sobrevivir emocionalmente el tiempo suficiente para que el interés compuesto haga su trabajo. Y normalmente las grandes pérdidas no vienen por no saber analizar empresas, vienen por errores psicológicos, por exceso de confianza, por euforia, por FOMO, por abandonar el plan. Así que la próxima vez que el mercado entre en modo euforia, hazte esta pregunta: ¿estoy tomando mejores decisiones o simplemente me estoy dejando llevar por el entorno? Porque esa diferencia puede cambiar completamente tus resultados como inversor. Bueno, y ahora ya vamos a ver ejemplos, vamos a llamarle prácticos, de cómo implementarlo en el mercado actual. Verás, vamos a ver varios fondos que pueden ir bien en el mercado actual. Vamos a empezar por el primero, un fondo que ya he
hemos comentado aquí en diferentes capítulos, pero que no conviene volver a recordar, que es el Bailey Mellon Long Term Global Equity. Es un fondo de renta variable con uno de los mejores track records del mercado en periodos de caídas. Y ojo, acompaña muy bien en las subidas. Mirar, ¿qué pasó en este fondo, por ejemplo, en el año 2008, cuando el mercado de media cayó un 40%? Este fondo cayó un 2,60%. Sin embargo, el año siguiente este fondo subió un 29%. Es verdad que otro tipo de fondos a lo mejor subieron un 50 o un 60, pero es que en el año 2008 cayeron un 40%. Otro año de caídas, por ejemplo, el año 2011, cuando la crisis de Grecia, la prima de riesgo estaban disparadas, este fondo cayó un 1,21. Insisto, es un fondo que invierte en renta variable. Es decir, es un fondo que tiene su nivel de riesgo, pero bueno, lo hacen bastante bien, compran empresas bastante prudentes y suelen tener unos resultados a largo plazo bastante buenos. De hecho, desde el año 2011 hasta el año 2021, los siguientes 10 años fueron todos en terreno positivo. Bueno, hay años que gana un 7,20, 7,55, el año 2019 un 30, es decir, es un fondo, digamos, de renta variable, pero bastante estable. ¿Cuál fue la mayor caída? Mirad, la mayor caída fue en el año 2022, cuando el fondo cayó un 15%. Le siguieron años del 17,2, del 13,29 en positivo. En el año 2025 este fondo cayó un 5,46, que para ser este fondo la verdad que es una caída relevante. Yo creo que aquí le tuvo que afectar, que ya lo hemos repasado en alguna cuestión, la cuestión euro-dólar, que solo en un año pasó del 1,02 al 1,17, y bueno, tienen muchas inversiones en dólares y no cubren divisa, pero para que veamos un poco la estrategia de este fondo, que cuando el mercado cae es un fondo que cae muy, muy poco. Tiene de media una rentabilidad del 11,59% anualizada desde el año 2003, es decir, con un historial bastante importante. Es un fondo que lo hace muy, muy bien y es ideal para entornos como los actuales, que estamos un poco en pico. Otro fondo ideal en los momentos actuales, pues mirar, el Cartesio Equity es un fondo de renta variable bastante conservador. Esto decían en Cartesio en su último informe mensual. Hemos optado por adquirir cierta protección, opciones put fuera de dinero en el Eurostoxx 50, la cual podríamos incrementar si la cartera de renta variable continúa obteniendo buenos resultados en un mercado alcista. Esto no constituye una predicción sobre el mercado. Se trata simplemente de una gestión de riesgos sensata en un momento en que el precio para hacerlo es mucho más atractivo que antes. Una opción put, por si alguno no lo comprendéis, significa que si el mercado cae, con este instrumento ellos ganan dinero. Es decir, es una posición bajista y, como indican, no saben lo que va a hacer el mercado. Es una cuestión de gestionar el riesgo y que es muy importante en momentos como los actuales. Otro fondo también interesante, el Morgan Stanley Global Brand. ¿Dónde invierte? Pues en grandes líderes mundiales en sus sectores. Todos los días, las 24 horas del día, hay consumidores poniendo dinero en el fondo, vía consumo de las empresas que hay en cartera. Mirad, lo vamos a ver también en detalle. ¿Dónde invierte en fondo? Pues en compañías como Dove, L'Oreal, Lipton, Microsoft, Coca-Cola, helados Magnum, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en cada día y en cualquier parte del mundo hay personas que están consumiendo, productos L'Oreal, productos de Dove. Cuando llegamos a la oficina por la mañana encendemos el ordenador y gastamos productos de Microsoft. En la comida compramos sopas Knorr o tomamos una Coca-Cola. Cuando llegamos por la tarde a casa hacemos las tareas domésticas y gastamos productos como Bolite, Banis, etcétera. Por la noche pues nos tomamos un refresco o un vodka, Aperol, Ben Jerry's, es decir, diferentes marcas. Y esto alrededor de todo el mundo a las 24 horas, porque cuando nosotros nos estamos levantando, los estadounidenses se están acostando y los chinos, con lo cual hay 24 horas del día metiendo moneditas, mucha gente consumiendo productos, que eso hace que luego reinviertan en el fondo. Esto es también lo importante. Más ejemplos, en este caso, por ejemplo, para los entornos actuales, el fondo Rothschild R Ecovalor actualmente tiene una exposición a bolsa de aproximadamente el 70%, es decir, tienen una posición
prudente y con un historial a largo plazo espectacular. Mirar, el historial de este fondo es que desde el año 1994, con una gestión, digamos, bastante prudente, ha multiplicado por 26 nuestro capital. Es decir, si nosotros invertimos 10.000 euros, pues mirar, 10.000 por 26 se han convertido en nada más y nada menos que 260.000 euros. Sí, es verdad, son 30 años, pero pensar por un momento a alguien que haya hecho una inversión en algún inmueble en el año 1994, si se ha multiplicado por 26. Yo tengo, bueno, dudas de que no se ha multiplicado por 26 cualquier activo inmobiliario. Otro fondo también interesante para el momento actual, el Flossbach Multi-Asset Group. ¿Cómo está invertido en el momento actual? Pues mirar, tiene un 63% en acciones, un 23% en bonos, es decir, renta fija, un 8% en oro, y tiene en caja el 6%. En su último informe trimestral, entre otras muchas cosas, comentaban lo siguiente, y un poco relacionado con la guerra de Irán. Verá, decían, es difícil evaluar las consecuencias a largo plazo de la guerra con Irán. Ya se produzca una escalada, un alto el fuego o una paz precaria. La situación en Oriente Próximo sigue siendo frágil. Entre los factores correctores se encuentran las subidas de precios de las materias primas, la inflación, los mercados financieros y el apoyo de los votantes estadounidenses. Por eso, basar una estrategia de inversión en un único escenario, aunque parezca más probable que otros, es arriesgado. Incluso un refugio que parece seguro puede resultar ser una falacia. Lo que queda es la diversificación y los activos de calidad, que resistirán también esta tormenta. Aunque esto no protege frente a las fluctuaciones a corto plazo, en nuestra opinión, sí lo hace frente a las pérdidas patrimoniales prolongadas. Y esto es lo que nosotros, de alguna manera, debemos de evitar, que son pérdidas patrimoniales prolongadas. Podemos aceptar fluctuaciones a corto plazo o pérdidas a corto plazo, pero no prolongadas. Y cuando hablo de prolongadas, las hablo en años, no en meses, porque en meses una caída siempre te puede afectar. ¿De acuerdo? ¿Este fondo qué ha hecho? Por ejemplo, pues este fondo desde el año 2008 ha multiplicado por 3, sin apenas grandes sustos ni grandes caídas por el camino. Comparado con otras estrategias que aquí hablo, es una rentabilidad, podríamos hablar, escasa. Sí, pero estamos hablando de comprar con protección y no ir con todo, exposición alta en renta variable. Tener en cuenta que este fondo, por ejemplo, tiene un riesgo 3/7. Ejemplos de caídas en este fondo, ¿vale? En el Flossbach Multi-Asset Group. En el COVID, por ejemplo, el máximo que cayó este fondo fue un 10%. En el año 2022, cuando muchos fondos cayeron, aproximadamente un 30-40%, y los fondos de renta fija también cayeron, de máximo a mínimo cayó un 16%. Este año, con la guerra de Irán, la caída ha sido del 7%, caída que prácticamente ya tiene recuperada actualmente, pues le falta un 2,5%. Más ejemplos prácticos que podemos hacer actualmente. Pues podemos comprar acciones de BRK, es decir, de Berkshire Hathaway. Tiene enorme caja y como el mercado caiga, se pueden poner a comprar infinidad de empresas a precios de derribo, que esto es históricamente lo que ha hecho BRK. Oye, y si no pasa, la acción se comportará bien tirando a muy bien. ¿Compramos bolsa? Sí, pero con protección. ¿De acuerdo? Bueno, y esta es un poco la idea general que quería transmitiros en el capítulo de esta semana. Si te ha gustado el episodio, te agradecería muchísimo que le des un me gusta en la plataforma donde lo estés escuchando. Esto ayuda a que este contenido divulgativo llegue a muchas más personas interesadas en aprender a invertir. Si tienes cualquier duda o quieres que trate algún tema en próximos episodios, puedes escribirme a la dirección de correo electrónico eusgomez@gmail.com. Un cordial saludo, paciencia y buenas inversiones.